Buen día, pues vamos a abrir el espacio primero, pues agradeciendo la participación y también pues con el objetivo de poder ampliar la información de lo que hasta ahora hemos estado revisando, repasando, reflexionando. Y para esto me gustaría muchísimo primero abrir a preguntas sobre los ejes temáticos que hemos tenido, principalmente pues que ha sido muy generoso lo que han aportado sobre desarrollo de base y el último ejercicio considero que fue muy provechoso también de este intercambio de cuál es su relacionamiento, valores o aspectos para la interacción con los grupos que trabajan en sus diferentes territorios. Y en base a eso, pues también se compartieron materiales que tienen que ver con todo lo de desarrollo local, de base, también si hay una diferencia o cómo lo perciben ustedes desde las ADELES. Yo creo que es muy importante entenderlo para entonces desde ya, ¿no? Irnos situando en, pues, en la dimensión o en la manera en cómo ustedes están trabajándolo. Entonces, queda abierto. Quisiera que tuvieran toda la confianza para exponer, sean reflexiones, sean preguntas, lo que consideren que tenemos que revisar esta mañana. Entonces, adelante, dejo abierto ahora sí el espacio de escucha. Y si no hay nada, vamos a seguir. ¿Qué encuentran de similar a lo que ustedes hacen allá en El Salvador? Ahora sí, específicamente, ¿no? Porque no tenemos a los compañeros de Honduras. ¿Qué es, no? Lo que desde la visión aquí, porque sí tiene que ver una visión, pues yo estoy muy alineada a lo que se hace en fundaciones comunitarias de México. Y no tiene que ser como, luego me da risa que me dicen, no, ay, pero no nos vamos a convertir en fundación, por supuesto que no, no es la idea, sino nada más como compartirle los aspectos que funcionan y que ven ustedes. Vamos a escuchar a Marvin. Adelante, Marvin, gracias. Gracias, Circe, compañero. Pero sí, quizás, Circe, un elemento importante que creo que sí de destacar con este tema específico de las fundaciones comunitarias, efectivamente tiene que ver el hecho de que hay una participación más directa también del Grupo Meta, ¿verdad? Creo que es un aspecto eh, quizás esencial y que a pesar de que está vinculado o que nosotros también lo desarrollamos a nivel de las actividades institucionales, no es el origen como es en el caso ahora de fundaciones comunitarias, ¿verdad? Que básicamente el proyecto, las actividades, los procesos tienen su origen desde la comunidad. Lo que nosotros actualmente hacemos es que de lo que conocemos, de lo que sabemos, del contexto que tenemos, de la información que tenemos, es que formulamos, presentamos y ejecutamos, ¿verdad? En cambio, con el tema de fundaciones comunitarias, justamente, cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos, surge directamente desde la comunidad, los procesos, y creo que también eso genera, desde luego, más impacto, genera mejores resultados, genera más consolidación de las acciones, más apropiamiento de las personas, y en especial también esa complementariedad que se tiene desde la institución junto con el grupo Meta. Un punto importante que usted destacó y mencionó también en una de las sesiones y era el hecho de cómo también las personas se apropian de los procesos, cómo también las personas aportan para poder definir actividades o definir de los procesos, definir las acciones, y en especial también cómo ellos mismos generan también eh,
la complementariedad de recursos, en muchos casos. No solamente el hecho de que yo voy a decir esto es lo que yo quiero, sino que también qué voy a aportar. Incluso hablábamos también de repente, en este caso hay mano de obra que de parte de ellos, hay ciertas actividades que desarrollan también ellos junto con las acciones. Entonces, creo que eso permite tener mayor resultado por el apropiamiento que se tiene, pero también permite tener más acercamiento con la gente, que muchas veces eso es lo que también de repente no tenemos. Decíamos, cuando veíamos las diferencias entre las fundaciones comunitarias y las acciones que generalmente se desarrollan también de forma común, ¿verdad? Ahí teníamos claramente un gran camino distante, por así decirlo, porque generalmente, insisto, en el caso de los proyectos es lo que yo defino y aquí vamos a hacer así, ¿sí? Con fundaciones comunitarias es lo que definimos con la gente, lo que organizamos con la comunidad, las necesidades que ellos tienen y cómo también estos resultados vienen a, desde luego, a generar un cambio dentro de la comunidad. Entonces, creo que eso es un punto importante de destacar, creo que es un aspecto que también para nosotros nos llama bastante la atención de cómo probablemente podamos tener mejores resultados, de cómo probablemente podamos tener un mayor acercamiento con la comunidad y cómo también podamos tener incluso una mayor complementariedad y mejores también y mejores impactos, perdón, también de forma positiva, ¿verdad? Creo que destaco de estos elementos porque son como la parte esencial eh, de lo que hemos estado también viendo en las diferentes sesiones, como también este cambio de filosofía, podemos incluso llamarlo así, también viene a abonar a las instituciones, y en este caso como nos viene a abonar a nosotros como Adel Morazán, y cómo también eso nos puede permitir tener mejores resultados y mayor impacto. Creo que eso más un comentario, Circe, y un breve resumen básicamente de los elementos que hemos visto en las sesiones anteriores y que de igual manera pues dejo al resto de compañeros y compañeras también por si hay algo adicional que también queramos agregar, ¿verdad? Solamente eso. Muchas gracias, Marvin. Vamos a escuchar a Sadie. Adelante, Sadie. Sí, quizás un poco para sumar con lo que decía Marvin, una de las cosas que, digamos, podemos destacar de diferente a lo que nosotros hacemos actualmente es el tema de, como, por así decirlo, focalizar los esfuerzos, porque hoy por hoy nosotros trabajamos con unos mecanismos que denominamos mesa, parecido a lo que tienen los compañeros de Sonsonate, que son los grupos, pero en estos grupos hay representaciones de diferentes territorios a diferencia del trabajo de filantropía que son con comunidades y entonces como es la misma comunidad, nuestros sentimientos son los mismos, nuestras necesidades son las mismas, a trabajar con 10 15 personas que representan a comunidades distintas. Entonces, digamos, en la parte de gestión y de formulación, por ahí quizás va a haber como una diferencia, ¿vea? Porque ahora vamos a plantear la situación de la comunidad A, la situación de la comunidad B y a la de la C, ¿vea? A lo que hacemos ahorita, plantear aquellas problemáticas comunes de todas las comunidades. Entonces creo que eso va a ser algo nuevo para nosotros porque también nos va a permitir como enfocar nuestros esfuerzos, ¿vea? Y nuestro trabajo desde otra mirada y a lo mejor desde ahí vamos a tener como una mayor retroalimentación porque va a haber una comunicación más constante con la comunidad y con todos los actores que hay en ella. Entonces creo que eso sí va a ser distinto a lo que actualmente hacemos, vea. Me quedo por ahí. Muchas gracias, Sadie. Son muy valiosas las aportaciones y lo que va a complementarnos hoy también es entrar en los tres niveles que existen del desarrollo de base o desarrollo local, como para entender la dimensión. Creo que quedó como muy bien anclado lo referente al conocimiento del territorio y a cómo las fundaciones comunitarias al establecer, ¿no? Desde la identidad territorial, la zona o la geografía donde trabaja, desde luego lo que dice Sadie, va a haber una identidad, va a haber cierto, pues hay ciertas similitudes o sincronicidad, de una parte sí,
Y también lo que hemos visto es que no necesariamente entre las fundaciones mismas existe el mismo parecido, ¿no? Tienen esas cosas particulares o esos aspectos particulares que las diferencian entre unas y otras. Entonces, lo que considero que nos va a ayudar también a entender o a favorecer sobre las ADLs es el entendimiento también del capital social. Y aquí, antes de meterme a los tres niveles del desarrollo local, que Rodrigo de Villar nos plantea en uno de los cuadernillos de material de apoyo que vimos. Y Rodrigo de Villar, pues ha sido una persona que ha estado muy constante en el estudio, la documentación acerca de desarrollo de base y que también o aportó muchísimo o sigue aportando a las fundaciones comunitarias de México. Entonces, quisiera preguntar si ustedes tuvieron como esa reflexión o esa oportunidad de adentrarse sobre lo que estamos planteando respecto a capital social. Si alguien quiere mencionarlo o también si dicen, oye, pues sí lo vimos, mas no está claro, también es válido. Entonces, ¿cómo vamos con esto de capital social? ¿Qué opinan? No, yo, mientras, siento que me vamos a ir al material. Vamos a hacer un poco de repaso. Ahorita, viene nuevamente las preguntas. Esto fue lo que pudimos recorrer en el PDF que estuvimos viendo sobre esta comparación entre digamos, dos maneras de participar o de accionar el desarrollo versus el asistencialismo. Eso lo vimos, ustedes también lo pudieron en sus comentarios, ¿no? Hacer la reflexión. Y ahora yo creo que lo que es valioso es esto que les preguntaba sobre capital social. Aquí voy a reducir la ventana para poder que lo vean mejor. Aquí en Capital Social vamos a volverlo a repasar porque creo que es importante tener como este punto de partida para el desarrollo local y también para la sesión de hoy. El social, entonces, volvemos acá al repaso. Hablamos de un conjunto de normas y que aquí hay algo importantísimo que mencionamos ya en sesiones anteriores que tiene que ver con los valores, las actitudes, generar confianza que permiten entonces la creación de interacciones o relacionamientos virtuosos entre las personas de un grupo u otro o de organizaciones o grupos de base entre sí que son parte de la comunidad o de la sociedad y que ahí se define como de qué manera queremos crear estas relaciones, de qué formas, con qué personas y cómo desde lo que cada persona aporta se fortalece un grupo o una cooperación o una organización y cómo entonces pasamos a un ingrediente súper importante que es la creación de redes en estas relaciones sociales. Y lo vimos o lo planteamos también como ecosistemas. Esto quiere decir que no nada más nos fijamos, bueno, las personas de la comunidad, sino todo el entorno que le rodea, los activos locales, que ya también lo platicamos, el patrimonio ambiental o lejos de llamar recursos naturales, verlo como un patrimonio, ahora que creamos la conciencia de conservar y de mantenerlo, de regenerarlo, no solamente de explotarlo,
sino también de ver las maneras de cómo vamos entonces a estos recursos naturales, darles un diferente lugar y que se vea como un patrimonio, ¿no? Natural. Y dentro de este capital social también identificamos que hay recursos que ya tiene la comunidad o el grupo, que tiene que ver con sus historias de vida, que tiene que ver con la sabiduría local, con las costumbres, con las normas, con la capacidad de identificar oportunidades y dentro de esas oportunidades, como decía, cómo se generan esos equilibrios, cómo se genera esa visión y esa percepción de un bienestar colectivo mayor, no solamente decir, el líder o el grupo de manera individual se va a fortalecer o se va a beneficiar, sino que vamos más adelante. Entonces ahí es donde se permite tener claridad acerca de hacia dónde se quiere ir en un nivel colectivo, no de una manera individual. Entonces por eso es como muy significativo el entendimiento del capital social. Y aquí también vamos a, a observar que los grupos de base son un lugar ideal donde se crea este capital social y que pues que se crea entonces en esta, digamos, armonía de estos grupos, la forma perfecta para explorar la creación de vínculos, relaciones horizontales, más que existan liderazgos individuales o que alguien diga qué hago o cómo lo hago, se genera la oportunidad de un compromiso en un nivel horizontal. Y ahí es donde entre grupos que buscan o que están, digamos, sintonizados a guiarse por ciertos valores, ciertos aspectos también, ciertas características para ir adelante, se habla de un capital de cohesión, que también lo hablamos la sesión anterior. Este capital social y de cohesión son elementos importantes porque entonces van a permitir ampliar como todos estos relacionamientos y esta creación de normas compartidas, donde esté claramente todo lo de reciprocidad, todo el aspecto también de cooperación, cómo se van a coordinar. Y todo esto que se genera en los grupos de base, en las organizaciones locales, tienen que ver también con la antesala, yo le llamo, de filantropía comunitaria. Y ahorita yo voy a parar aquí porque quisiera preguntar y ahorita regresamos a los tres niveles del desarrollo de base. Entonces, me gustaría muchísimo saber si tienen alguna pregunta sobre el capital social o el capital de cohesión o cómo lo perciben ustedes también, en el sentido de cómo lo identifican, ¿no? Justo en las ADLs. Entonces, me gustaría escuchar si lo identifican o lo llaman distinto, porque también no es norma, ¿no? Que sea capital social. Si tiene normas de relacionamiento con los grupos o con las organizaciones que trabajan, sí, y cuáles son también, ¿no? Porque entonces, digamos, es capital social identificado de una manera distinta, también por lo local. Entonces, no sé si me pueden indicar si está teniendo resonancia esto de capital social. Y si no, también decirlo, ¿no? ¿Cómo lo llaman ustedes? Creo que eso es bien bonito, ver la sincronicidad y cómo ampliamos, ¿no? El conocimiento entre pues todas las perspectivas y todas las visiones. ¿Qué opinan entonces de esto de capital social?
Sadie, adelante. Y quizás irse de nuestra realidad. eh, Algunas de las cosas que engloba el capital social nosotros las consideramos en nuestro quehacer, vea, tal vez no nos habíamos detenido a pensarlo o a llamarlo de esa manera, vea, porque también, digamos, abarca, es como más amplio a lo que nosotros hacemos o lo que la comunidad, digamos, aporta, vea, en los procesos de desarrollo que impulsamos. Principalmente nosotros contabilizamos cosas relacionadas al aporte de mano de obra, a la disposición de uso de tierras para algún tipo de proceso, también al aporte en efectivo que en algunos momentos también las personas beneficiarias aportan a los proyectos, al tiempo, vea, que también dedican para los procesos, pero quizás no hemos como valorizado o esos otros parámetros, como por ejemplo, no sé si nos reunimos en una casa de alguien en la comunidad, ¿verdad? También es un recurso que está aportando, que a lo mejor se nos quedan como que no los percibimos y no los contabilizamos en este momento. Y nos casamos con el término de contrapartida, más allá de un capital, y entonces la persona lo ve como una obligación que yo tengo que dar una contrapartida para ser beneficiario de. Entonces, quizás si lo vemos como capital social, es más como yo también estoy aportando, ¿vea? Y soy parte del proceso y tomo un rol más protagónico. Quizás por ahí, no sé qué piensa el resto del equipo. Gracias, Sadie. Creo que es una reflexión súper, súper buena. Y sí, tiene que ver justamente con la ampliación de la percepción de nada más una contrapartida. Y hay un aspecto súper valioso acá en esta reflexión, que sin el ingrediente o desde el conocimiento de las ADELES o de las fundaciones comunitarias, las relaciones que construye desde hace tiempo una ADEL o una fundación comunitaria, cualquier empresa, cualquier financiamiento, cualquier donante no llegaría tan lejos si no es a través de como de estos puentes. ¿Por qué? Porque lograr este nivel de confianza y esta capacidad de relaciones con la comunidad o con los grupos de base, organizaciones de base, la verdad, no tiene precio. Porque cómo contabilizas toda la confianza, toda pues este aprecio, estos lazos, esta capacidad, no nada más de plantearte como, financiamos proyectos, sino que conozco la comunidad, soy parte de ella, me relaciono y trabajo con ella. Entonces, para entender más, ¿no? Como más precisa y de una manera como más abierta, más amplia, lo que no solamente decir identificamos el problema y lo solucionamos, sino decir cómo vamos a identificar y cómo vamos a desarrollar las capacidades que queden instaladas en la comunidad. En eso se tiene que invertir, más que en un financiamiento de un proyecto como para decir, va, que se solucione de inmediato la escasez de agua. No, porque en realidad no funciona así, porque lo que está apostando el desarrollo de base y la creación de capital social son procesos más a mediano y largo plazo. Entonces, sí, Seidi va más allá de nada más contabilizar una contrapartida. Es un inicio, ¿no? ¿Y qué es el resultado? ¿Qué consideran que es como resultado? El tener en la mira en el mapa este capital social. ¿Qué resultados consideran que va a dar tener la conciencia de que existe un capital social y un capital de cohesión? Se vale, adelante, Marvin. Gracias, Circe. Bueno, yo creo que aquí retomo otra vez lo que conversábamos y mencionábamos hace unos minutos. Sí, Creo que el resultado principal sería justamente el tema de apropiamiento
por parte también de la comunidad, en especial considerando que si consideramos que la parte de capital social es un ecosistema básicamente integrado por múltiples elementos, desde luego creo que el resultado principal tiene que ver con el apropiamiento de la comunidad, pero también con el impacto positivo directo hacia ellos, pues, que justamente eh, como son ellos mismos los que plantean, los que proponen, los que incluso aportan para las decisiones, lógicamente también los resultados que se tienen son justamente el impacto directo y positivo hacia ellos. Entonces, creo que es como uno de los principales elementos a considerar. Y el otro, desde luego, también me parece que es el tema de la complementariedad incluso entre diferentes instancias u organizaciones, porque al final también al tener varias instancias, al generar diferentes articulaciones, también eso genera un proceso incluso hasta con mayor sostenibilidad y lo que facilita desde luego también que no solamente sea durante la acción concreta, durante el proyecto concreto, sino que también sea sostenible con el tiempo. Eso, es decir. Gracias, Marvin. Sí, justamente es la creación de relacionamientos horizontales, donde se cambia este mito y tiene que ver también con un movimiento mundial. Quizás lo han escuchado que quiere decir devolver el poder a la gente, shift the power, o sea, cambiar el yo doy y por eso, ¿se acuerdan del primer video que vimos que decía, está cambiando en el mundo porque ahora se reparte y no solamente se habla de que tiene el poder quien da o quien tiene, sino que el poder es en un relacionamiento justamente horizontal. Entonces sí, lo que han contribuido, gracias Marvin y Sadie, tiene que ver con esto que en un ideal romper con este establecimiento de jerarquías y de poder. ¿Y esto qué nos va a traer como resultado? Pues el emerger de una corresponsabilidad y una creación de la demanda de que emerja la ciudadanía, un ejercicio de ciudadanía participativa, proactiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cambiamos el esquema de estar pasivos, esperando que alguien me lo solucione, que alguien me dé, que alguien me diga, ¿no? Casi la tabla esta que vimos de una visión muy asistencialista versus una visión proactiva, donde la comunidad tiene la capacidad y se desarrollan todavía más capacidades de autoconvocarse, de autodirigirse, de poder eh, conversar, escucharse y generar ideas que les permita una evolución a lo que sí quieren y cómo lo quieren, desde el compromiso y desde justamente esta aportación de recursos, de talentos, de capacidades y de todo lo que estamos viendo. Entonces, aquí es lo relevante y véanlo así como lo están entendiendo, más allá de algo conceptual, algo que aporta otra dimensión, amplía la dimensión de lo que ustedes hacen también, ¿no? No es tanto el afán de que yo diga, ay, les voy a decir esto para que luego, aunque sí es importante, ¿eh? Luego las convocatorias y demás, también cuando uno habla en este lenguaje institucional sirven. Es buenísimo tenerlo, pero también el entendimiento en la dimensión y el espacio holística de los grupos y del trabajo con ustedes. Entonces, voy a regresar a la presentación y ahorita volvemos. Ya ni sé cuál es. A ver, aquí está. Entonces, vamos ahora a esta parte que quería mucho compartirles, que son los 3 niveles de intervención y capital social. Entonces, esos 3 niveles, está muy interesante esta tablita y esta presentación la van a tener, porque estamos hablando de micro, meso y macro nivel. Y si se fijan, todo lo que abarca respecto al capital social. En el micro, pues tenemos
los grupos de vecinos o el grupo de señoras de una organización de la escuela, una colonia o aquí le llamamos colonias así como al espacio geográfico de vecinos o un grupo de vecinos que han identificado que quieren arreglar la calle o que quieren seguridad o un alumbrado, demás. Y ellos entonces se organizan, hay esta apertura, ya hay este diálogo horizontal entre grupos o entre vecinos que están atraídos por esta cohesión o por esta fuerza que van a tener, en vez de que yo vaya sola y diga, oye, pues mira, mi calle no tengo este servicio, pues sí, voy a levantar como, ¿no? Mi necesidad o la voy a manifestar, pero tiene más fuerza organizarme de esta manera micro entre otro grupo, entre dos grupos o entre colonias o entre vecinos. Y entonces ahí hay una asociación, ya hay digamos, las primeras manifestaciones de querer no ir solos o por un beneficio individual, sino grupal. En el segundo nivel, que es meso, tenemos pues estas relaciones horizontales entre diferentes grupos y ya hablamos de un capital de cohesión que vimos hace un momento, que quiere decir que ya se están conjuntando los diferentes intereses, talentos, sí, también los recursos que cada grupo puede tener, los activos locales y demás, y los vamos a poner de esta manera para avanzar en un nivel donde yo ya puedo entonces interesarme con otros grupos, con otras asociaciones y crear redes o crear alianzas. Y esto ya va creciendo, ya va agarrando más fuerza. Ya no solamente soy yo y 10 personas, o no solamente somos dos grupos de 10 personas, sino que ya hay más grupos, hay otras organizaciones locales, y entonces ahí ya vamos a empezar en este nivel meso a crear esos puentes. Y lo increíble acá es que luego, cuando vamos teniendo más confianza entre nosotros, que vemos que estar juntos, unidos, reflexionando, intercambiando, complementándonos, nos permite avanzar, vamos a tener un capital social en un nivel amplio donde nos permite entonces vincularnos con otros actores y otros sectores, como es a nivel local, municipal, estatal, no sé en su país cómo sea, pero aquí digamos como ese es más o menos los niveles. También hay relaciones con actores de las universidades o del ámbito académico, relaciones con otras organizaciones, con las mismas fundaciones, ¿no? Ahí ya se va ampliando la intervención y el capital social. Y entonces tiene sentido esta manera en cómo estamos planteando el desarrollo local, fijándonos en que se desarrolle y que se amplíe este capital social o este capital de cohesión, porque ya le vemos otra dimensión a lo que estamos planteando, ¿cierto? Entonces aquí lo que resulta es que el desarrollo de base, con identificando estos tres niveles, pues va a promover el capital social, y en el capital social lo que queremos son acciones colectivas, es el crecimiento de organizaciones de base, que luego probablemente se va a accionar pues el interés de crear otras organizaciones con otra pues especificación o de manera puntual que estén dedicados a tal o cual cosa, donde el papel de las ADLs o fundaciones comunitarias es el de fortalecer estas capacidades, de profesionalizarlas y de permitir que esta inversión en estas capacidades, en estas herramientas, en este desarrollo humano, social, ambiental,
prevalezca y se quede como capital social en las localidades o en las comunidades. Y eso hace toda la diferencia a un financiamiento de proyectos, proyectos, proyectos y proyectos. No tengo nada en contra de eso, sino en que nunca es suficiente. Entonces, el apostarle o el sumar, el ampliar el capital social, pues tiene otra dinámica y otro alcance. Entonces, aquí, como vimos, pues hay diferentes tipos de relaciones y volvemos al principio, que son relaciones horizontales. Iniciamos entre grupos y luego se va entre redes de organizaciones y entre sectores. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no es que yo voy y pido que por favor me den, sino decir, yo ya estoy organizada con estos grupos o soy parte de un grupo local organizado, de una organización o pertenezco a una red de organizaciones y lo que queremos es aliarnos con otros sectores, con otros actores y crear entonces un alcance mayor y una interacción con instituciones públicas donde también se generen estas relaciones virtuosos desde, saben, como esta identificación del, de la importancia que cada uno tiene, ¿no? Todos coexisten, no es que uno es más importante que otro, sino que todos son importantes. Entonces aquí lo que tenemos es que la misma creación de normas y reglas de juego o reglas de relacionamiento que crean confianza en estos tres niveles, también van a un nivel más amplio que tiene que ver ya en el macro nivel de este desarrollo local con la apropiación y la inclusión en espacios públicos, en aspectos de espacios donde se toman decisiones que tienen que estar todos los representantes de estos grupos, de estas organizaciones, porque si se hacen con las mismas personas, van a ser los mismos intereses, los mismos diálogos, y no, entonces no cambia mucho porque no estamos escuchando todas las partes, no estamos concertando a todas las partes. Por eso es súper importante la activación de, pues a nivel institucional, de tener muy claramente cuál es el propósito de vida o cuál es el propósito mayor de la DEL o de la fundación comunitaria, para que genere entonces en estas comunidades pues procesos de desarrollo más avanzados, donde también tenga la capacidad de crear esta cohesión con otros coinversionistas, ¿no? Un poco lo que pasa, por ejemplo, Adel Morazán, digamos, es el líder moral o social que, que da, ¿no? Como toda la, sí, como toda la cara o todo el aspecto de los grupos o las organizaciones con las que interactúan. Entonces, por eso es importante los diferentes niveles que estamos hablando y que aquí pues podemos ver algunos de los procesos de grupos de base que luego tienen como injerencia en un nivel más amplio, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, en un nivel como más avanzado de desarrollo local, que lo aprendimos también de un fondo de acción social aquí en México, está hablando que es importante invertir o coinvertir en el desarrollo de los sujetos social. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que está proponiendo que hay una evolución, que cuando un grupo de base está alineado a sus derechos, que no está con estas jerarquías de poder, sino en relaciones horizontales, se está creando un otro sector de estos relacionamientos que lo denomina sujeto social, que tiene que ver con grupos fortalecidos que se reconocen como activos, como que toman decisiones colectivas en orientación o desde la justicia socioambiental
y desde un desarrollo practicando la equidad, la inclusión, que esto recuerdo que Digna la otra vez lo preguntaba, ¿no? Que cómo se vincula una cosa u otra, pues tiene que ver con un nivel más amplio de desarrollo integral. Entonces, eh, pues esto es, digamos, las dimensiones del desarrollo local como conectado y de la mano al desarrollo, perdón, al capital social y capital de cohesión. No sé si quedó todavía como más afianzado este aterrizaje desde los niveles y si les parece como significativo poder identificar estos niveles. ¿Qué opinen de eso? Me gustaría escucharles. Irse, perdón, yo solo un favor, no alcancé a leer o ver bien el último concepto, el de sujeto social, me parece. Ah, ¿quieres que regrese, Marvin? Sí, Porfa, sí, solamente tal sí, vez para eh, ahí lo ok. ves. Ok, perfecto. Gracias, Is. Les voy a compartir también más información y la perspectiva de desde dónde sale este sujeto social. Y no quiero o sea, hacer como mucha abundancia de muchos conceptos, sino que me pareció interesante que hay una evolución, ¿no? Dentro de este, porque ha habido un debate en México que si el desarrollo de base, la misma percepción de hablar de las bases, tiene una diferenciación o una forma de pirámide, ¿no? Donde hay una base. Entonces ha sido muy discutido y se ha hablado de evolucionar también conceptualmente, lo cual me parece muy correcto para poder alinear a lo que sí queremos y cómo nombrarlo. Y ahí es donde surge este término de sujeto social, Margen. Excelente, gracias, Circe. No, ¿de qué? A ustedes. ¿Qué les parece entonces estos tres niveles? ¿Les hace sentido? ¿Ustedes en cuáles están como promotores, ¿no? de este desarrollo? ¿Se consideran en cuál nivel o ya en los tres niveles también? ¿Cómo se perciben? Fíjese, Circe, que depende, A ver, está interesante. Adelante, Seiji. porque nosotros tenemos como diferentes áreas de trabajo y diferentes poblaciones, vean. Entonces, en algunos, a lo mejor estemos en la parte micro, por ejemplo, tenemos un proyecto que es con grupos de autoahorro en las comunidades, con las mujeres, que el trabajo en sí, digamos, es más como con eso que usted decía de la junta de vecinos, los grupos están constituidos por mujeres que son vecinas o de comunidades bien cercanas, etcétera, ¿vea? Entonces, a lo mejor ahí estamos en un tema más de capital a lo micro, ¿vea? Pero ahora, si vemos este mismo trabajo, pero ya desde el lado más institucional, podemos estar quizás en lo meso, porque como Adel nos articulamos con otro tipo de redes u organizaciones para desarrollar procesos que se llevan a estas comunidades. Entonces, es como, pienso que nos manejamos como en diferentes niveles. Adelante, Verónica. Sí, hola, buenos días. Quizás un poco haciendo reflexión de los niveles de intervención. Como decía Seidi, ¿verdad? Ahorita tal vez no hemos identificado, digamos, en qué nivel, pero ya llegando en los territorios uno puede ver, digamos, cada una de las instituciones que está desarrollando procesos. Y ahora bien, el podernos integrar nos facilita incluso en las comunidades, ¿verdad? Para ejercer un mejor trabajo, ya que hay muchas instituciones que quizás estamos, digamos, en el mismo pensamiento o actividades paralelas. Y a veces cada institución, digamos, desarrolla sus procesos
que posiblemente otras instituciones también desarrollen procesos similares. Entonces, esto nos viene a duplicar el trabajo y lo que estamos viendo es que también las personas, ya sean mujeres o jóvenes, participen, no recargarles, ¿verdad? Y si trabajamos de una manera más articulada, quizás que cada una de las organizaciones pueda presentar su proyecto, creo que de mejor forma lo podemos desarrollar. Muchas gracias, Verónica. Acabas de decir algo súper valioso que de hecho también se ve aquí en México, donde incluso ha habido la reflexión de decir, bueno, ¿y qué voy a hacer yo, no? Como organización. Si ya, no, o sea, como el temor a decir que va a desaparecer una organización si permiten el desarrollo de los grupos de base. Y lo que acabas de decir tú tiene todo el sentido. No, es generar un aprovechamiento mejor de los recursos, del capital social, del capital de cohesión, en una articulación armoniosa que va a ser de mayor alcance y va a permitir el gran propósito que es la creación de una ciudadanía participativa, donde exista la oportunidad de una incidencia y de un cambio mayor desde fondo, desde, ¿saben? Por lo menos en México así lo vemos y así es lo queremos, ¿no? La sociedad civil a lo que le apuesta o por lo que existe es para crear estas vías de ciudadanía activa y participativa, crear la demanda y romper como esta inercia de decir, soy pasivo, me quedo, me espero. Entonces, ahí hay una importante ubicación de no temer a esta apuesta, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque entonces se crea un campo fértil de promoción y de desarrollo perdurable que requieren, por lo menos México lo requiere. No sé Salvador, pero me imagino que también por eso existe Adel Morazán, porque está inspirándose en que exista esta creación de capacidades que permanezcan en las comunidades y no cada vez, vamos a hacer otra vez el mismo taller, vamos a hacer otra vez el mismo proyecto, una y otra vez. Y tengo 5 competencias o 5 organizaciones que no tienen la cultura de conocerse entre sí o de saber que existe algo similar y decir, ¿cómo me sumo? ¿Cómo aprendo de lo que ya existe? ¿Por qué? Porque estamos en una cultura individualista de un miedo terrible de decir, si yo no, ¿no? Si yo individualmente no avanzo, pues que no lo haga nadie, ¿no? Cuando hay que cambiar. Si yo individualmente me asocio con alguien, avanzo más. Yo sé que es un planteamiento distinto y estoy convencida de que hay que ir por ahí, ¿no? No te disculpes, Verónica, gracias que participaste, acabo de ver tu mensajito, pues que gracias por el esfuerzo de platicar y de conversar. ¿Qué otra reflexión, qué otro comentario? Gracias, Heidi. Yo creo que sí, que están en 2 niveles y me atrevería a decir que hasta en el tercero. Y está bueno, ni uno ni otro se compiten, coexisten. Si vieron el diagrama, el esquema, son concéntricos y ninguno afecta al otro, ¿no? Sino como que lo cobija, como que lo contiene uno y otro, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. ¿Qué otro aspecto les parece relevante de desarrollo de base? Antes de pasarnos a otro tema. Bueno, y que no quiero ir corriendo, ¿no? También quiero que me expresen si requieren o hay preguntas. ¿Qué consideran que debemos ahondar más? ¿Están listísimos para brincarnos a otro? Nos vamos a otro tema. Yo creo que avanzamos, Circe. Muy bien. Si bien ya hemos visto aspectos sobre fundaciones comunitarias,
sí me gustaría como hablarles del origen de las mismas, saber de dónde surgieron y por qué, o sea, porque luego dicen, bueno, ¿y qué tanto, por qué tienen que ver tanto con filantropía comunitaria? ¿O qué es esto, no? De las fundaciones comunitarias, ¿por qué no las están presentando y por qué insisten en que las conozcamos? ¿Por qué creen de lo que hemos visto? ¿Por qué creen que es importante las fundaciones comunitarias? Creo que lo han dicho, Marvin también lo ha abordado, pues porque las fundaciones comunitarias son una manera o fueron creadas para desarrollar aspectos de promoción de prácticas de filantropía comunitaria. Es la manera, digamos, el origen de cómo aprovechar todos estos aspectos de filantropía comunitaria. Para eso se creó el, digamos, el modelo de fundación comunitaria. Obviamente ha ido modificándose con el paso de los años. Entonces, quisiera hacer ese repaso como de algunos aspectos también de, justamente de las fundaciones comunitarias para que ustedes puedan conocer más y que veamos la insistencia de poder hablar de ellas. Entonces vamos a hacer un breve repaso. Voy a compartir y luego les escucho en sus preguntas y demás para poderle. Y miren esto que decíamos, pues que ninguna fundación comunitaria es igual a otra, sino que tiene que ver mucho, pues, las tradiciones locales, la historia, la cultura, la, pues, esta facultad que se tienen identificadas, los aportaciones, los talentos, así como los retos, cómo funcionan desde las localidades, los grupos organizados, si hay o no hay porque también, bueno, en Malinalco hace 20 años, pues no había mucho, ¿no? De estos grupos como hoy, que ha crecido y que incluso a partir de la Fundación Comunitaria Malinalco se crearon o se desarrollaron otro tipo de organizaciones que hoy afortunadamente existen y están trabajando con la comunidad. Entonces, aquí tenemos, fíjense dónde, desde qué año existen. Esto, cuando lo volví a repasar, también me volvió a impactar. Desde 1914. Cualquiera creería, ¿no? Que fue creado por la comunidad civil organizada. No, las fundaciones comunitarias surgen por esta visión de un empresario, de un banquero en Estados Unidos, en Cleveland, Ohio. Él vio como que el modelo de filantropía comunitaria era lo más sensato para poder avanzar y en bueno, en últimos años se ha propagado o han emergido más pues modelos de estas fundaciones comunitarias que tienen diferentes nombres, que existen también en diferentes lugares, no exclusivamente en Estados Unidos, no exclusivamente en México, también las tenemos en Europa, en África, en Asia, en Australia, en Nueva Zelanda. ¿Y por qué funcionó? ¿Por qué este modelo tuvo, o este invento, como también se le llama, tuvo pues este despertar? Porque propone lo siguiente, propone la promoción, no propone nada más la filantropía tradicional de invertir o de, no, perdón, no de invertir, sino más bien de dar una parte de las ganancias o de lo que obtienen a los que no tienen, sino que esta filantropía comunitaria lo que está haciendo es apostarle a un desarrollo sustentable y a un desarrollo a nivel comunitario más amplio. Por eso es tan importante y por eso es que creció bastante este modelo o este invento, como le llamaron, de fundaciones comunitarias. Entonces, las fundaciones comunitarias son instituciones filantrópicas. Ojo,
no es una filantropía tradicional, no es que las fundaciones comunitarias le dan a los que no tienen. Eso es una filantropía tradicional que sí se da en algunas fundaciones empresariales. Yo no estoy criticando, simplemente estoy diferenciando y que así es. Estas fundaciones comunitarias, por lo menos en México, florecieron de la mano con la sociedad civil en México, donde hubo diferentes grupos o líderes que tuvieron esta visión estratégica que dijeron, pues sí, nunca va a ser suficiente si seguimos actuando o pretendiendo dar dinero por aquí y por allá para mitigar los retos que existen, sino más bien cómo vamos a hacer a través de este modelo, vamos a tener que reunir, canalizar recursos de manera eficiente y crear un modelo de desarrollo que permee y que permanezca en las comunidades o las localidades. Y se vio que cuando las fundaciones locales o las fundaciones territoriales, aquí miren, tenemos en México 17 fundaciones comunitarias, hay algunos representantes de estas fundaciones comunitarias, aquí lo pueden ver en el mapa, en color amarillo es donde están. Luego van a tener esta presentación para poderla ver mejor a detalle. Donde entonces lo que se vio, aquí también hay más información, luego se los pasamos, que las fundaciones comunitarias tienen el objetivo de desarrollar como una filantropía estratégica donde mediante el impulso de proyectos de desarrollo social e integral que está liderado por grupos, organizaciones de la comunidad, pues tiene más sentido porque finalmente las comunidades o las organizaciones locales conocen mejor qué es lo que están viviendo, qué son los retos que están, ¿no? Como que están teniendo. Y no solamente eso, sino que tienen la sabiduría y el conocimiento súper amplio de qué hacer o cómo accionar para ir avanzando. Entonces, vamos a ver estas características y estos componentes de las fundaciones comunitarias. También luego vamos a revisar, vayan asociándolas si hay algo, también en las ADLs que ustedes puedan identificar. El primer componente tiene que ver con la razón de ser y hacer. Y esto, las características, digamos, tiene que ver con desarrollo local y el más alto nivel de alcance es la incidencia en políticas públicas. Esto, digamos, es lo mayor que quiere llegar o promover, ¿no? Las fundaciones comunitarias. Hay un segundo componente que tiene que ver con la interacción entre comunidades y otros actores. Aquí tenemos las características del liderazgo social, la movilización de recursos que pueden hacer las fundaciones comunitarias. Aquí hablamos de donantes y de donaciones. También hago la acotación que está en una transformación. En vez de decir donante, estamos hablando de coinversionistas o de coinversiones, que habla de un avance en la percepción y la conceptualización de donante o donaciones. Ya luego lo vamos a ver, ahorita que quite esta presentación lo conversamos. Hay otra característica que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas, que también obviamente es un requerimiento de no nada más de decir en qué invertiste los recursos, sino si cumpliste con lo que dijiste que ibas a invertir. Ahí también entra el nivel de transparencia, de logro o el alcance. Otro componente es la filosofía institucional que vamos a ver y que nos describe de una manera más precisa a las fundaciones comunitarias. Dentro de estas características está la autonomía, la permanencia y la gobernanza. Las vamos a ir desglosando. Y el origen también. El origen, pues nos queda claro que tiene que ver con una identidad territorial. Es la diferencia, digamos, entre otras
fundaciones empresariales, por ejemplo, que pueden estar o existir en todo el territorio. Las fundaciones comunitarias no, están, digamos, en un territorio ubicado y delimitado muy preciso. Y eso es también una de las características que la identidad territorial pues permite tener un conocimiento más amplio y más enfocado de pues de los anhelos, de las fortalezas locales. Entonces, miren, esto de la característica o del componente de origen es muy entendible porque es su vocación territorial. Y quiere decir que trabajan prioritariamente con la población de un área geográfica muy determinada. Eso pues ya lo vemos, ¿no? Y sí es una característica en el ADN de las fundaciones comunitarias. Aquí lo que hablábamos de esas características de la filosofía institucional es también muy importante que las podamos captar porque constituyen la base de las orientaciones, los valores, los principios y los criterios que rigen su dinámica de acción con la comunidad o las comunidades en las donde trabajan las fundaciones comunitarias. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver esto de la autonomía. La autonomía es muy importante porque de acuerdo a los intereses de la filosofía de la institución o de la fundación, los tiene clarísimos y es ahí donde empieza a generar sus relaciones y cómo, a quién le interesa, con quién le interesa vincularse, con qué sectores de la comunidad lo va a hacer y de qué manera lo va a hacer. Esto es bien importante porque entonces en esta autonomía no va a entrar una, digamos, una duda de decir, ay, bueno, una organización o una empresa o un coinversionista muy grande me está diciendo que cambie lo que hago, no sé, voy a inventar. La Fundación Comunitaria de Malinalco está orientada a, a conservar el patrimonio ambiental porque geográficamente tenemos montañas, tenemos bosques, selva baja y todo esto. Si un único inversionista viene y me dice, no, mira, fundación, yo te propongo que cambies de orientación y que cambies y que ahora crees un programa que tenga que ver con cuestiones de salud, de cáncer o cualquier cosa, no es que no sea importante, claro que es importante, pero en la autonomía de la fundación comunitaria, lo que va a ser fundación comunitaria, porque tiene ubicadas las organizaciones orientadas a cuestiones de salud o las dependencias locales que tienen que ver con temas de salud, específicamente cuestiones de cáncer, pues va a decirle como puente, mira, yo trabajo en estas áreas temáticas y te recomiendo, te presento a tales organizaciones que sí tienen que ver, ¿no? Con problemas de salud. Y ahí está de una manera autónoma haciendo su función de un liderazgo social y no está inventándose que ahora va a abrir un programa relacionado a tal cosa porque no está dentro de su característica o de su rango, ¿no? De actividad. A eso tiene que ver la autonomía. Y la gobernanza, pues tiene que ver también que para tener autonomía hay que tener un órgano de gobernanza conformado por personas con diferentes visiones, con diferentes formaciones, con diferentes mentes o intereses también, que estén a servicio de la fundación comunitaria, que sean ágiles en tener la capacidad de enterarse de cuáles son los intereses, cuáles son los diferentes grupos que existen en esta área geográfica, para poder entonces estar a servicio de lo que es mejor a nivel colectivo, en un bien de un alcance comunitario, no de un alcance individual. Entonces, este organismo de gobernanza también tiene una función bien prioritaria y vital de enterarse de cuál es
la situación social, política y demás de su región o de su geografía. Otra de las características es la permanencia. Una fundación comunitaria pues le tiene que también que apostar al desarrollo de sus capacidades institucionales de fortalecimiento para que pueda tener la, pues que pueda tener estas capacidades de innovación, de adaptarse, que garanticen su permanencia en el territorio. No es de que, ya desapareció la fundación, solo duró unos cuantos meses, sino que al tener clara su vocación, pues las fundaciones comunitarias lo que quieren es reinventarse, generar con certeza, de acuerdo a la escucha y al movimiento sociopolítico, qué es lo más pertinente, ¿no? Y también, pues aquí lo hemos visto, ¿no? En situaciones críticas o de emergencia, también las fundaciones comunitarias tienen que saber cuál es su alcance y cuál va a ser su papel, ¿no? Eh, bueno, voy a ir rápido y ahorita me hacen las preguntas que quieran. Dentro de los componentes que tenemos aquí también, lo vimos que está la interacción con la comunidad y con otros actores. Ese componente tiene estas 5 características del liderazgo social, movilización de recursos, valor agregado. Yo aquí ya lo puse, como les comentaba, a las fundaciones eh, o a los coinversionistas, ¿no? ¿Y qué quiere decir ese valor agregado? Ahorita lo vamos a ver. Estrategias de transparencia y rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés. Entonces, el liderazgo social tiene que haber que asumen y cultivan como esta confianza local en la comunidad por su desempeño, por su transparencia, por su moral, porque tiene congruencia en lo que está diciendo y lo que está haciendo, y porque lo reconoce la comunidad. Este liderazgo social no es como un título que se lo pone la fundación comunitaria, sino que se lo construye o se lo da la misma sociedad o la misma comunidad al ver su manera de desarrollo de las fundaciones comunitarias. Otra de las características es su capacidad para la movilización de recursos. ¿Y esto cómo lo obtiene? No es solamente diciendo existo acá, ¿no? Y soy tal fundación, sino desde los informes, desde cómo comunica lo que hace, desde su alcance, desde tener un mecanismo de medir sus metas, sus principales logros, sus principales transformaciones, porque también vimos que las fundaciones comunitarias le apuestan a cambios y transformación social a mediano y largo plazo. Por eso es que están identificadas y que son capaces de esta movilización de recursos. Aquí puse un ejemplo del Fondo de Comunidades Activas de la red de fundaciones comunitarias que se hicieron durante la pandemia y que justamente fueron reconocidas por esta capacidad de movilización, y hubo diferentes coinversionistas, empresas grandes que dijeron, para hacer efectivo nuestra coinversión o a dónde vamos a llegar, requerimos de las fundaciones comunitarias, porque si lanzamos tanto dinero, pues no vamos a llegar ni a un porcentaje mínimo, porque se va a dispersar o va a quedar una inversión en un nivel básico, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy real que también pasó, ¿no? Empresas grandes con camiones llenos de despensas o de productos de limpieza o de productos para la salud, que que tienen, ¿no? Su razón de ser o su lógica, pero no tienen ni nada comparado a desarrollar proyectos. Fíjense acá, se desarrollaron 80 proyectos en 15 estados del país con ese alcance de impacto directo. Pues obviamente que las empresas empresarios o demás van a preferir irse por esta vía, ¿no? De confianza en el conocimiento del territorio de las fundaciones comunitarias. Y aquí viene de la mano, entonces van a querer coinvertir en estos proyectos, en estos procesos
de las comunidades porque tienen una plusvalía, porque van a llegar de manera puntual y de manera más efectiva a que si lanzan su dinero, su inversión así nada más, ¿no? Y eso es un valor que le dan al coinversionista, donde le dicen, a ver, yo como fundación comunitaria te estoy ofreciendo que lleguemos más lejos por por este conocimiento que tengo del territorio. Y esto que decíamos de la transparencia de rendición de cuentas, pues yo creo que la mayoría de las organizaciones, las fundaciones, me imagino también las ADL lo hacen, de que tienen la capacidad de dar estos informes de transparencia y decir en informes anuales o informes programáticos que llegaron a lo que prometieron o a lo que propusieron en su planeación, ¿no? Programática de un año y en su programación también, ¿no? De resultados anuales, semestrales, lo están logrando. Y la transparencia de lo que es, del alcance. Esto es bien importante, porque es qué tanto sí logré de lo que estoy diciendo. A ver, luego hay aspectos que por tener la coinversión o la aprobación del proyecto, se inventan cosas, ¿no? Como decir, en 6 meses la comunidad se va a transformar. Ojo, está siendo congruente esto que estás planteando. En 6 meses va a haber una transformación. Por lo menos yo lo que he visto en 15 o 20 años que llevo involucrada en procesos comunitarios, no es posible en 6 meses ver una transformación. Quizás si se cumplan metas o se alineen, ¿no? A saber por dónde se va a guiar estas transformaciones, pero que se cumplan en 6 meses, pues no. Entonces, de ahí la importancia de la transparencia y el alcance en estos niveles de transformación. Y por último, este componente de la razón de ser y hacer de las fundaciones comunitarias. Uno, pues ya lo vimos que tiene que ver con el desarrollo local o el desarrollo de las comunidades, lo desglosamos ya, ¿no? Anteriormente. Y el segundo tiene que ver con la incidencia en políticas públicas. Pues aquí, como podrán ver, lo que hemos estado hablando sobre el desarrollo de base, el desarrollo local y los diferentes niveles que nos van a orientar y que van a permitir emigrar o avanzar en esta segunda característica de incidencia en políticas públicas. Y este es un aspecto central y esencial para todas las fundaciones comunitarias, por lo menos las 17 que tengo conocimiento, es en hacer incidencia en aspectos que están afectando o que pueden beneficiar favorablemente a un sector más amplio de la comunidad y que se va a hacer a través de la participación cívica y en un ejercicio ciudadano que puede y que debe de verse reflejado en una transformación positiva de las comunidades. Y esto estoy hablando de procesos de años, ¿no? A mediano y largo plazo. Y este es una de las, digamos, de lo que quieren lograr las fundaciones comunitarias de manera certera y de manera, digamos que es su gran fin de las fundaciones comunitarias. Es un recorrido rápido, ustedes van a tener esta presentación y también vamos a ofrecerles o ya les ofrecimos otro material sobre las fundaciones comunitarias. Por eso la relevancia, porque las fundaciones comunitarias fueron creadas, es profeso, para una promoción de la filantropía comunitaria. Entonces, quisiera preguntarle si hay algún comentario, alguna relación o alguna característica que también, o varias de las características que también ustedes vivan a nivel de ADEL, que pudieran compartirnos, porque me parece muy interesante también irles conociendo, ¿no? Desde estas similitudes, desde esta sincronicidad, no tiene que ser igual, sino que decir, bueno, tenemos esto y lo hacemos de tal o cual forma. Nos gustaría mucho saberlo. Si nos pueden compartir, pues somos todos oídos. Adelante. Sí, Fernando, te escuchamos. Hola, buenos días. Yo tengo una duda.
Sí. con la se está hablando bastante de las comunidades, pero en el caso de los productores, que digamos, con comunidades, digamos, apícolas, comunidades hortícolas, se puede trabajar con fundaciones comunitarias o solo con comunidades como caseríos, cantones, cosas así. Esa es mi duda. Fernando, también se trabaja con cooperativas, con emprendimientos, sobre todo apostándole a desarrollar las capacidades y herramientas que fomenten aspectos que identifican la misma, el grupo de base o la misma organización. Y también se trabaja, ¿no? Con cooperativas, cafetaleras, con productores de, no sé, cooperativas de pescadores, con productores ganaderos, con productores avícolas también. Entonces, sí, cuando me refiero a comunidades, también abarca o engloba o incluye grupos o emprendimientos que tienen un alcance o que también tienen una visión a nivel social. ¿Qué quiere decir esto? Que están desde la comunidad y que va a haber un impulso desde esto, pues desde este territorio y desde estos emprendimientos que beneficien no solamente de manera individual a estos grupos, sino que al fortalecer estos grupos también tienen un alcance y abarcan mayormente o fortalecen el capital social de toda una comunidad o de un territorio. Sí, no sé si quedó claro, Fernando. Sí, sí, sí quedó claro. Gracias, oye. No, gracias a ti. Verónica, adelante, te escuchamos. Sí, tengo una consulta, quizás no sé si Sí, ya lo habían abordado, pero cuando hablamos de fundaciones comunitarias, estaba viendo una parte también de que tienen la capacidad para movilizar recursos, sí, recursos económicos. Digamos, estos grupos no necesariamente deberían de estar legalizados jurídicamente, ¿verdad? Porque eso pasa a veces cuando se quiere gestionar un proyecto, tal vez están pidiendo la parte de legalización, entonces no sé cómo funciona en México, digamos, el trabajo con las fundaciones comunitarias es como una de las dudas que tengo. sí, mira, ha habido varias reformas y también jaloneos, como decimos acá, por parte de las últimas administraciones, donde ha habido más restricción a a la organización civil. Y lo que hacen las fundaciones comunitarias, muchos son un puente fiscal, un paraguas administrativo, donde entonces con ciertos acuerdos pueden apoyar a las organizaciones que no están constitucionalmente, legalmente constituidas, haciendo como un aval moral de estas, usando su figura institucional para que puedan entonces obtener esta coinversión o financiamiento de esos proyectos. Obviamente hay mecanismos internos como acuerdos o contratos entre estas dos partes para asegurar que funcione de la mejor manera. Porque imagínate, Verónica, si de por sí es complejo recibir este financiamiento, el pedirle a un grupo que apenas inicie un crecimiento forzado, no necesariamente hemos visto es lo mejor, ¿no? Ni siquiera a veces están, sabes, como conociéndose o teniendo la fortaleza institucional como para decirles, oye, pues tienes que crecer, ¿sabes? Como a un niño no, si no le puedes decir, en el próximo mes tienes que crecer 10 centímetros para que ya te quede la ropa, ¿no? Sería muy complejo eso. Entonces, sí tienen ese funcionamiento o ese paraguas fiscal y administrativo con grupos de base o organizaciones que están en vías de crecer y de ser autónomas e independientes en lo que logran este proceso. Y hay diferentes mecanismos dependiendo las fundaciones comunitarias. Sí. No sé si hay otra pregunta, alguna otra consulta. Es bienvenida. Tenemos 7 minutos. Porque también tenemos un anuncio que hacerles. Miren, vamos a dejar reposar porque sí fue mucha información.
Vamos a mandar las dos presentaciones y queda abierto que ustedes pueden escribir vía correo. Con mucho gusto voy a atender las preguntas, las voy a contestar. Dense el tiempo. Si tienen interés en profundizar, también lo hacen saber y les mandamos los materiales adecuados para que lo puedan ampliar. Y para eso es, ¿eh? Y yo lo estoy diciendo muy sencillo. Lleva el tiempo, pues, reflexionar y adentrar, ¿no? Toda esta información y conociéndoles sé que van súper avanzado, ¿no? Entonces, reconocerles eso y darles la confianza de que puedan consultar. Y ahora le voy a pedir a Bernardo que nos haga un anuncio que tiene para esta mañana. Hola, buenos días a todas, todos. Qué gusto escucharnos y sabernos aquí en esta sesión. Pues bueno, para informarles y consultarles también, ya estamos agendando nuestras sesiones del ejercicio de autodiagnóstico y queremos consultar con ustedes en especial si les queda bien la fecha del 4 de marzo. Pudiera ser 4 o 5 de marzo en un horario en la mañana. Y queríamos más bien conocer esta para empezar a agendar nuestras sesiones de autodiagnóstico. Entonces quisiera, esta es nuestra consulta. Eh, no sé si damos espacio, Cirsa, que nos puedan responder en un correo o Sí. aquí mismo, si ya tuvieran esa decisión. No, yo creo que dar espacio porque ellos siempre hacen una consulta. Esto es para el ejercicio del FOAR, que también anteriormente les mandamos la información y ustedes nos devolvieron información de la DEL que estamos revisando en este momento. Entonces es una fecha tentativa para poder ir avanzando en nuestro ejercicio. Bernardo les va a escribir precisando la fecha y ustedes lo reflexionan, lo valoran. En caso de que no quede bien esa fecha, podemos encontrar otra. O sea, tampoco estamos cerrados, ¿no? Esa fecha. ¿Quiénes necesitan estar? Les voy a contar qué sucede con un ejercicio de FOAR. Entre más personas, más mentes, más capacidad de análisis, de reflexión hay, es mejor. Si puede estar involucrada en las diferentes áreas con que cuenta Adel Morazán, es mejor. Y de hecho, posteriormente, parte del ejercicio es entrevistar a dos grupos o organizaciones que trabajen con ustedes para complementar en un ecosistema de interacción cómo perciben la interacción con ustedes. Entonces, eso es mi opinión. ¿Qué ha pasado? Que luego vienen solo dos personas de hacer el ejercicio FOAR, queda muy reducido a la percepción de estas dos personas. ¿Por qué digo que queda muy reducido? Porque luego sabemos que hay otras áreas, hay otros niveles, digamos, ¿no? De interacción y dejarlos fuera, pues incluso en el resultado del análisis, pues nada más arrojamos y decimos, ah, bueno, no, les falta esto, lo otro, y dicen, no, sí tenemos esta área y queda reducida. Adelante, Seidi. Solo una consulta, Circe, en relación a cuando dice de que necesitamos que también haya representación de organizaciones que trabajan con nosotros. ¿Eso se refiere a beneficiarios nuestros o a otras organizaciones en el territorio con las que nos articulamos? Mira, Seidi, qué buen punto. Pueden ser ambas. Les voy a decir, cuando hay organizaciones que saben de su existencia, también es interesante saber cómo las perciben, como un referente de liderazgo social, como una competencia, como, ¿saben? Como alguien que alguien que les inspira. Pueden ser ambas y también con organizaciones. Ya lo definen ustedes y nosotros respetamos esa decisión. Pero repito, entre más, ¿no? Imagínense que es en un mapa de relacionamientos, entre más participación de otros actores, queda más completo el autodiagnóstico, Seide. Sí.
y todos estamos juntos en el ejercicio o a los externos es un ejercicio en particular con ellos. Pregunto esto un poco por los tiempos, vea. Sí, yo creo que con los externos, esa parte, y ahí sí puede ser que incluso ustedes no participen. Ujú. ¿Decir por qué? Porque no hay nada escondido, todo se va a compartir, pero hay veces que luego quieren quedar bien, ¿no? Y dicen distinto a lo que sienten y piensan. Entonces aquí se les da más libertad de expresarse. Finalmente nosotros no vamos a decir, oye, dice esto de ti, no, sino que vamos a recolectar cuál es la percepción y va a ser interesante, ¿no? Entonces, a ver, es claro lo que estamos comunicando, nuestra interacción es esto, lo otro, ¿no? Eso es lo que arrojan en el autodiagnóstico, ¿no? Las entrevistas con otros grupos, para que no se Sí, preocupen que tienen que estar ustedes, ¿no? Hacen el lazo, nos pasan el correo y ya nosotros nos encargamos de agendar. perfecto. Sí, porque harían como entrevistas, vea. Sí, sí, totalmente. Hay una ruta de preguntas con los 4 cuadrantes del FOAR y exactamente sería alrededor de 1 hora. Ya si quieren también lo especificamos en el correo para ir agendando con tiempo, ¿no? Pero primero tocamos el ejercicio, hacemos el ejercicio con ustedes y de ahí también hasta ustedes pueden decir, mira, tal organización estaría bien, ¿no? Que Sí, son, yo creo que en relación a las organizaciones, Circe, digamos, sí lo podemos hacer así vía correo, se agendan las sí, entrevistas con la población beneficiaria, es que nos complica un poco, ¿verdad? O no sé, estoy pensando en voz alta ahorita, si con las organizaciones beneficiarias pudiésemos hacer este ejercicio en un momento cuando ustedes estén acá y nosotros les convocamos, pero no sé si esto distorsiona los tiempos. no, pues buena idea, porque pudiéramos avanzar primero con ustedes y luego en campo hacer la otra. Ajá, puede ser. Digo, entre más ahondemos, más completo el autodiagnóstico. Entonces me parece buena idea. Perfecto. Entonces vamos nosotros a conversar los tiempos. Sí, ¿Cuál es el límite de fechas que tenemos para hacer el ejercicio de nosotros? Un poco porque en marzo estamos un poquito complicados. sí, pues lo ideal es que les estamos ofreciendo la primer semana de marzo. Bernardo, ¿puedes escribirla en el chat, por favor? Para no, también para, porque luego vamos a ir, entonces queremos si el autodiagnóstico en nuestro cronograma estaba en febrero, solamente que con estas sesiones se desplazó un poco, ¿no? Digo, Ujú. se va a hacer, no está afectando, sino más bien hay que centrarnos todos en en el mismo nivel, ¿no? Para poder comprender lo que vamos a hacer. Sí, Va- porque, No, 4 de sí, febrero, ok. no, está incorrecto, marzo. Ahí está, de marzo. O sea, les dejamos, digamos, la última fecha para que tengan más tiempo, porque la información es más abundante con ustedes, Heidi, de Adel Morazán. Con Ok, las Adeles fue menos, entonces nos dan más tiempo de leerla y analizarla. vaya, entonces vamos nosotros a conversarlo a lo interno, qué fecha nos queda bien de la semana propuesta por Bernardo Sí, y también qué fecha se pudiera hacer con las organizaciones, ¿vea? Porque así nosotros le llamamos, les explicamos y sí, les consultamos la disponibilidad de fechas. sí, sí, si quieres, Heidi, preparamos un correo para que Ujú. ustedes lo reenvíen con una breve explicación, ¿no? Del ejercicio. Perfecto. Si les sirve, podemos hacer Sí, ese. para contextualizar Sí, principalmente. Ujú. sí, totalmente. Y entonces ya explicamos cómo es y también, ¿no? Qué esperaríamos de ellos y cómo se va a devolver esa información, ¿no? Que luego de tener el entregable del autodiagnóstico, pues ya se les reconoce su participación, ¿no? Su aportación. Perfecto, entonces nosotros a inicios de la próxima semana más tardar estamos notificando las fechas Sí, en las que pudiésemos tener la sesión interna y
igual vamos a dar una propuesta de fechas para las organizaciones. Vamos a tratar que sean 2 o 3 con las que ustedes puedan conversar. Excelente, Heidi. Pues muchas gracias. Eso nos ayuda también para no cargar y que no se desfase del tiempo, programar con tiempo. Y ya nos van diciendo. Entonces, yo creo que Bernardo les escribe un correo a Heidi para que tengan bien la fecha y ya, le damos seguimiento y muchas gracias. Pues ya finalizamos la sesión de hoy. Quedamos abiertos a sus preguntas, sugerencias y a lo que les quede todavía más inquietud y les mando la grabación y los materiales, las 2 presentaciones. Perfecto, Circe. Y quizás solo como otra cosita también. Ayer conversábamos con don Alejandro y validábamos nosotros, ¿verdad? Pero para consulta con ustedes, sí podemos tener la visita presencial en la semana del 21 al 26 de abril. Sí, sí, yo ya ayer lo conversamos y estamos de acuerdo para que también nos dé más tiempo a nosotros ya tener. Si quieres, te escribo el correo y precisamos ya las fechas. Estamos disponibles en esa fecha. Perfecto, porque nosotros nos reunimos con Juanita a inicios de semana y ella ha quedado pendiente de que hagamos las solicitudes para todos los temas logísticos. De acuerdo, te escribo ahorita, Sadie, con las fechas precisas y la documentación requerida. Perfecto. Muchísimas gracias, que tengan excelente día. Cuídense mucho. Gracias, estimados. Gracias, adiós. Un Buen abrazo. día, abrazos. Gracias.